Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Como ya lo habíamos comentado, en esta semana estaremos considerando un tema, algunas reflexiones sobre el Salmo 23, Salmo del Buen Pastor. Para ello está con nosotros una vez más nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor del Presbiterio Colima, Michoacán, a quien damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Le suplico además también nos guíe en una oración. La paz de Dios, hermano Hernán, la paz de Dios, amados hermanos, nuevamente una bendición estar con ustedes en esta tarde en su programa Dios habla hoy a tu vida. Y más aún, si consideramos el tema y asunto principal de esta tarde. Por lo cual, vamos a hacer la oración de acuerdo a tu solicitud, hermano Hernán, y atendiendo una vez más a tu recomendación, voy a iniciar la consideración del tema en esta tarde, el Salmo del Buen Pastor. Pero entre tanto, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos tu gracia y tu asistencia en este programa de hoy, sábado 12 de junio del año de gracia 2021. Que tu Espíritu Santo nos asista y sea tu mismo Espíritu el que nos enseñe, nos instruya, nos recuerde todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Y que sea tu Espíritu el que esté en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, en sus hogares, en el lugar donde ellos se encuentren, tu presencia les envuelva y tu palabra, tu mensaje, Señor, sea en cada una de sus vidas. En tus manos estamos, Cristo Jesús. Amén. Hermano Hernán, efectivamente el sábado pasado abordamos el tema que nos ocupa en la página principal del Presbiterio Colima, Michoacán, en la página de Facebook, el buen pastor. Dijo el Señor Jesús en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y muy rápidamente dijimos, en primer lugar, que Dios se presenta a sí mismo como el pastor de Israel. Y para ello estuvimos considerando el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel en sus versículos 11 al 16. Asimismo, dijimos que de acuerdo al versículo 23 de este mismo capítulo de Ezequiel, Dios promete a Israel un pastor y que ese pastor sería de la línea de David. De acuerdo con lo que dice Mateo 1:1, Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Consecuentemente, en cuanto a la carne, él viene a ser el buen pastor prometido en el Antiguo Testamento. Por ello, en Juan 10:11, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en esta parte abordamos lo concerniente a los malos pastores, a los falsos pastores, todo con base en la Escritura, para después sostener por qué el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y de manera resumida, dijimos que el Señor Jesús no solo se identifica como el pastor
sino como el buen pastor, por lo menos atendiendo a 4 razones fundamentales. 1, porque su vida da por las ovejas. 2, porque conoce a sus ovejas y sus ovejas también lo conocen. 3, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y 4, porque Él les da vida eterna. Y finalmente, concluimos recordando la declaración de Asaf cuando dice, el Señor es el pastor de Israel, Salmo 81 y 2. David dijo, Jehová es mi pastor, Salmo 23:1. El escritor de la epístola a los Hebreos se refiere al Señor Jesús como el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, se refiere al Señor Jesús como el príncipe de los pastores, y en el capítulo 2, versículo 25, como el pastor y obispo de nuestras almas. Así que, con base en estas reflexiones que de manera muy sucinta me he permitido recapitular, concluimos, Jesucristo es el buen pastor. Y más aún, Jesucristo es nuestro buen pastor. El sábado pasado, Hernán, como tú recordarás, yo dije que había algunas consideraciones que se enmarcan dentro del Salmo 23 a partir de la declaración que hace el rey David diciendo, Jehová es mi pastor, y que me vi muy tentado a hacer algunas consideraciones, pero considerando lo mucho que se puede decir respecto de cada uno de los 6 versículos del Salmo 23, me comprometí a estar aquí con ustedes para reflexionar acerca de cada uno de los versículos de este salmo que conocemos como el Salmo del Buen Pastor, y sobre todo para que de manera conjunta analicemos en el Señor y en su Santo Espíritu el significado, por lo menos de manera general, de lo que significa cada uno de estos versículos. En primer lugar, el versículo 1, en la primera parte, dice el rey David una afirmación categórica: Jehová es mi pastor. Para ello, debemos recordar lo que señalé hace 8 días, en el sentido del por qué el Señor usa esa figura metafórica del pastor. Y en el caso de David, dijimos que fue antes del llamado de Dios pastor de ovejas. Y dice el salmista que nosotros, pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Así que, tomando este contexto y esta referencia, más aún si esta figura era muy familiar para los judíos, para los hebreos, dado que una de sus principales actividades era precisamente el cuidado, el pastoreo, consecuentemente les resultaba fácil entender qué es lo que el Señor les decía cuando se presentaba a sí mismo como el pastor de Israel. Volvemos al Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, dice el rey David. David fue pastor de ovejas, pero ahora se ve a sí mismo como una oveja del rebaño del pastor de Israel. Y por tanto, su afirmación, Jehová el Señor es mi pastor. Pero como oveja, él se sentía débil, indefenso, porque a David le queda claro lo que es precisamente una oveja. Es débil, es indefensa. Por sí sola no tiene sentido, ni siquiera instinto de ubicación
para poder decir voy aquí o voy allá, como algunos de los otros animales. Y sintiéndose ahora ya no pastor, sino oveja del rebaño del pastor, David se siente efectivamente en la necesidad de contar con esa guía que lo conduzca precisamente a lo que después el Salmo nos describe. Cuando expresa Jehová es mi pastor, reconoce consecuentemente que Jehová el Señor le cuida y le guarda, sea cual sea la circunstancia o el lugar donde se encuentre. Así como una oveja siente protección y cuidado de su pastor, así David, reconociendo y confesando que el Señor es su pastor, se siente también guardado, cuidado, fortalecido, protegido y salvaguardado por el buen pastor. ¿Cuántas cosas lleva consigo esas 4 palabras? Jehová es mi pastor. Consecuentemente, si Él es nuestro pastor, entonces Él proveerá para todas mis necesidades. Por eso dice David, nada me faltará. Necesidades materiales. Dice el mismo Señor Jesús que Dios cuida de las aves, que Él hace que los lirios del campo nazcan y crezcan. Y si Él tiene cuidado de las aves y hace posible eso en su creación, ¿cuánto más hará en favor nuestro, que somos sus hijos, que somos ovejas de su redil, que somos ovejas de su prado? Él provee no solo para nuestras necesidades materiales, sino también espirituales. Lo dicho por el Señor al apóstol Pablo, después de haber orado 3 veces por su necesidad personal, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa gracia, esa bendición espiritual, no solo fue para el apóstol Pablo, fue para David y ahora es para cada uno de nosotros. Por ello, si nosotros sostenemos que el Señor es nuestro pastor, entonces también consecuentemente nada nos falta, y lo que es más, nada nos faltará, porque el Señor es nuestro proveedor y por tanto podemos confiar en Él. Si yo digo nada me falta o nada me faltará, no porque tenga una cuenta de ahorros o tenga una riqueza acumulada durante muchos años. Si yo digo que nada me falta y nada me faltará, es porque el Señor es mi pastor. Por lo que se refiere al versículo 2, en su primera parte, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son esos verdes y delicados pastos? Y respondemos, las Escrituras. Las Escrituras siempre jugosas, frescas y nutritivas. Así como la hierba verde y tierna nutre a las ovejas, así las verdades dulces y abundantes del Evangelio satisfacen, alimentan y nutren el alma. ¿Con cuánta razón el apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola, no solo hace saber que hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sino que además nos insta a que deseemos
como niños la leche espiritual no adulterada. Las Escrituras es ese pan de vida, es ese maná del cielo. Son esos lugares de delicados pastos a los cuales se refiere el salmista. Por otro lado, el rey David sabía, como pastor, que después de cierto tiempo de pastar las ovejas, normalmente éstas procuraban descansar. La palabra de Dios, después de alimentar nuestra alma, no solo nos fortalece y nos alienta, sino que además nos da paz y descanso en nuestro espíritu. Dice el salmista en la segunda parte de este versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son esas aguas de reposo? La presencia, gracia y bendición que recibimos del Espíritu Santo. El Espíritu es como el agua que refresca, que purifica, que satisface. El Espíritu Santo ama la paz y la tranquilidad, y por ello viene a ser como esas aguas de reposo en las cuales el buen pastor nos apacienta, nos pastorea. Es el mismo Espíritu de Dios quien nos conduce a esas aguas, porque nosotros, por nosotros mismos, aunque parezca esto contradictorio, muchas veces nos resistimos. Pero así como el pastor conduce al rebaño a esos estanques llenos de aguas de quietud, así también el Señor, como buen pastor, por su Espíritu, nos conduce a esas aguas de quietud que son su presencia, su gracia, su bendición. Y por ello somos refrescados, purificados y satisfechos con la misma presencia del Espíritu. El Espíritu ama la tranquilidad y la quietud. Basta recordar aquel momento en que el profeta Elías estaba en el monte Horeb y en ese silbo apacible no solo sintió la presencia de Dios, sino que además escuchó la voz de su Espíritu. Que en esa quietud, en ese silbo apacible del Santo Espíritu, usted y yo, amado hermano, podamos escuchar la voz de Dios y que esas aguas de reposo y esos delicados pastos en los cuales nos pastorea y nos hace descansar el Señor, permanezcamos siempre como ovejas de su prado. El versículo número 3 dice, confortará mi alma. Cuando el alma está afligida, Él nos consuela, Él nos restaura, Él nos reconforta y Él nos anima. ¿Quién en la vida cristiana no se ha sentido afligido, triste? ¿Quién no se ha sentido sin fuerzas y sin ánimo? Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. El mismo rey David, quien escribe este salmo, vivió estas y muchas otras experiencias. De ahí que pudo decir, confortará mi alma. Es decir, consolará, fortalecerá, animará mi espíritu para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia son sus mandamientos, enseñanzas, testimonios, su ejemplo, su verdad, su misericordia, su santidad. Él nos guía por amor de su nombre, impulsando nuestro corazón
a la obediencia a Él, porque su Espíritu es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios habló, por ejemplo, a través del profeta Jeremías, diciendo: paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Esas sendas antiguas son las sendas de justicia, de amor, de bondad, de misericordia, de santidad, a lo cual nos llama el Señor y está dispuesto para guiarnos y conducirnos de un modo maravilloso, de tal manera que debemos vivir siempre agradecidos al buen pastor por sus cuidados amantes y por su dirección. Y algo extraordinario lo hace por amor de su nombre. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos muy justos, no porque nosotros seamos muy santos. Somos débiles, somos frágiles, somos impotentes, somos incapaces por nosotros mismos de andar por esas sendas. Pero cuando Él, por su Espíritu que produce así el querer como el hacer, nos mueve, nos lleva, nos guía, nos conduce por esas sendas de justicia, entonces nosotros confirmamos verdaderamente que Él es el buen pastor. Y por ello debemos dar siempre gracias a Dios por esta conducción tierna, amorosa y delicada que Él tiene para con nosotros, sus ovejas. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El andar del cristiano es firme y seguro. Conoce el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. De tal manera que aunque ese valle sea largo y oscuro, aunque sea el mismo valle de sombra de muerte, como cristianos creemos y sostenemos que siempre saldremos adelante, porque tal como dice el salmista, tú estás conmigo. Y esas luchas, problemas que en ocasiones ya no las soportamos y que ya no podemos sobrellevar, que nos agobian, que nos aquejan, que a veces incluso nos desalientan y nos desaniman. No solo son las tribulaciones, sino pudiera llegar a ser incluso la misma muerte, la misma muerte. Pero si el Señor está con nosotros, porque Él es nuestro buen pastor, entonces no debemos temer. Al contrario, en nuestro corazón debe haber la convicción: si te tengo a ti, lo tengo todo. Tengo consuelo, tengo protección y tengo seguridad absoluta. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado con los cuales el Señor dirige su rebaño son símbolo de soberanía, autoridad y cuidado. Y esto me infunde aliento para seguir adelante. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Rodeado de enemigos, el cristiano se sienta a la mesa preparada por su pastor para degustar de su paz y de sus bendiciones, como si nada pasara, como si todo estuviera en calma, como si en su entorno reinara una perfecta paz. Esta es la paz y la seguridad que disfrutan
las ovejas del rebaño cuando pastan y el lobo rapaz las asedia. Ellas saben que su pastor las cuida, las defiende, las libra y da su vida por cada una de ellas. Esto es lo que hace Cristo como el buen pastor en favor nuestro. Aun cuando un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Recordemos aquel episodio que vivió el profeta Eliseo, cuando su criado Giesi se levantó una mañana y se dio cuenta que estaban sitiados por todo un ejército, el ejército sirio. Angustiado y afligido, sin paz en su corazón, fue a su Señor para hacerle saber esto. ¿Y qué le dijo Eliseo? En ese espíritu de quietud, de paz y de seguridad en el Dios de Israel, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo no entendió esto y se preguntaba para sí, ¿dónde están los que están con nosotros? Y por ello Eliseo simplemente elevó una oración sencilla y breve a Dios diciendo, Señor, abre los ojos de este varón, de este hombre, para que vea. El Señor así lo hizo y efectivamente, cuando Dios abrió los ojos espirituales de Eliseo, se percató que había ejércitos celestiales para guardar y para defender a su siervo, el profeta Eliseo. Esto es lo que experimentó el rey David cuando muchas veces estuvo sitiado, rodeado, amenazado, perseguido por sus enemigos, por sus angustiadores, por ejércitos contrarios. Sin embargo, él pudo descansar en Dios, su Señor y su pastor. ¿Con cuánta razón? ¿Con cuánta razón, amados hermanos? Martín Lutero, en aquel himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, escribió en su tercera estrofa, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Himno 66 de nuestros himnarios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Esta es la experiencia que tuvo el rey David y esta es la experiencia que nosotros, si decimos que el Señor es nuestro pastor, esta es la experiencia que también debemos tener. La paz no es ausencia de problemas, sino quietud de espíritu en medio de los problemas. Dice el rey David en la segunda parte de este versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Así como el pastor unge sus ovejas para protegerlas de larvas y parásitos, así la unción del Señor nos protege con su santa unción de los dardos de fuego del maligno y nos da la fuerza necesaria para el ministerio. Hermanos amados, si nos decimos ovejas de su prado, necesitamos su unción y su unción es cotidiana para todos los que le buscan, para todos los que cada mañana, cada tarde, cada noche están a sus pies implorando su presencia, su comunión, su gracia, su unción para el día a día. Mi copa está rebosando. Debemos vivir siempre en un espíritu de contentamiento y no de queja, en un espíritu de gozo y no de amargura,
en un espíritu de paz, no de pleito, en un espíritu de gratitud y no de maldicencia, tal como el rey David lo vivió y lo experimentó en esa presencia y relación personal que tenía con Dios. Nosotros por nosotros mismos difícilmente lo podemos lograr, pero cuando estamos bajo el amparo, bajo la cubierta, bajo la unción del buen pastor, Él nos capacita para que nuestra copa, para que nuestro corazón no solo esté lleno, sino esté siempre rebosando, pleno, total. Y esa plenitud y totalidad es posible solo en la medida en que nosotros busquemos esa unción del buen pastor. Último versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Primera parte. La bondad y la misericordia siguen al cristiano todos los días de su vida, tanto en los días oscuros como en los días de sol, tanto en los días de escasez como en los días de abundancia, tanto en los días de primavera como en los días de verano, tanto en los días de luz como en las noches oscuras. Por eso dice el salmista, ciertamente, es decir, verdaderamente, esto es, nada podrá apartar de mí el bien y la misericordia, porque estos, independientemente del lugar y de la circunstancia que yo viva, me seguirán todos los días de mi vida. Y termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí en la tierra moramos en la casa de nuestro Padre, porque finalmente la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando ascendamos a los cielos, seguiremos morando en la casa del Señor, pero ahora por siempre y por la eternidad. Querido hermano, amados hermanos, disculpen que haya sido yo un poco atropellado en estas reflexiones. El tiempo es breve y hay muchas verdades profundas, espirituales, enseñanzas que edifican, llenan nuestro corazón. Y termino diciendo esto. Si yo sostengo que el Señor es mi pastor, entonces, conforme el versículo 1, Él me proveerá. Si yo sostengo que el Señor es mi pastor, conforme el versículo 2, Él me sustentará. Versículo 3, Él me confortará y guiará. Versículo 4, Él me guardará, protegerá y alentará. Versículo 5, Él me defenderá, me dará paz y me ungirá. Y versículo 6, Él será mi morada, aquí y en la eternidad. Qué maravilloso es conocer el salmo del buen pastor, pero es mejor conocer al pastor del salmo. ¿Te sientes débil o indefenso? El Señor cuidará de ti. ¿Te sientes como oveja sin pastor? Cristo es el buen pastor. Ven a Él. ¿Te sientes vacío espiritual, moral y emocionalmente? Jehová el Señor te sustentará. ¿Te sientes triste y caído? El Señor te confortará, te restaurará y te animará. ¿Te sientes solo en un valle de sombra de muerte? Él estará contigo. ¿Te sientes rodeado de enemigos? Él aderecerá mesa delante de ti y te ungirá. ¿Te sientes sin morada segura? Cristo, el buen pastor, es y será tu morada. Esto y mucho más puedes tener
y disfrutar hoy, mañana y siempre. Solo es necesario que vengas hoy a Él. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, Dios y Pastor de Israel, te agradecemos que en tu infinita bondad podamos conocerte a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien es el buen pastor. Y a través de Él, ahora, tú nos provees, nos sustentas, nos confortas, nos guías, nos guardas, nos proteges, nos defiendes, nos alientas, nos das paz, nos unges y vienes a ser como una morada para nuestro espíritu, aquí y una morada segura en la eternidad. Gracias, Dios, porque no solo eres el pastor de Israel, hoy, al igual que David, tu siervo, podemos también decir, el Señor es mi pastor. Te ruego que nos permitas reflexionar en oración y en la comunión de tu Santo Espíritu, en la profundidad de cada uno de estos versículos que expresan la experiencia vivida por aquel tu siervo que fue llamado conforme a tu corazón, el rey David. Y que al meditar en tu espíritu, en cada una de estas expresiones o afirmaciones, nos sintamos verdaderamente identificados, fortalecidos y seguros, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor. Te ruego, Señor, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que están pasando por una situación difícil. Si tú eres nuestro pastor, cuidarás de nosotros. Si tú eres nuestro buen pastor, nos proveerás, nos sanarás, nos fortalecerás, nos sustentarás y estarás siempre con nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Pastor Noé Díaz Alfaro, ¿qué consideraciones tan trascendentes para nosotros como hijos de Dios, las reflexiones del Salmo 23? Gracias, Pastor Noé, por todo esta palabra que el Señor nos ha permitido escuchar. Agradecemos una vez más que haya estado con nosotros. Le suplico que pues, nos despida con el Salmo del Buen Pastor y la bendición apostólica. Hermanos amados, les agradecemos con todo nuestro corazón su paciencia y su amor para seguir con nosotros en este espacio de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. No me resta más que leer con ustedes el Salmo del Buen Pastor y posteriormente ser despedidos con la bendición apostólica, no sin antes, hermano Hernán, agradecerte la invitación. Y de acuerdo a lo que me planteaste hace 8 días, si el Señor nos presta vida, pues el próximo sábado estaremos aquí contigo. Hoy nos sacaste la tarjeta roja. Espero que el próximo sábado no nos saques la tarjeta morada. Gracias. Gracias, Hernán, por tu paciencia y tu consideración. Hermanos, leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.